Mi nombre es Victoria, tengo 29 años, y hasta hace 3 meses, pensé que tenía una vida perfectamente normal. Estaba casada con Miguel, mi novio de la universidad, y trabajaba como contadora en una firma importante. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente. Todo cambió el día que mi abuela Isabel falleció. Victoria, cariño, me había dicho en su lecho de muerte, hay una carta en mi caja fuerte. Prométeme que la leerás solo después del funeral. Cumplí mi promesa. Después del funeral, mientras mi familia política discutía sobre la herencia que creían que recibirían, yo permanecí en silencio. Mi suegra, Beatriz, no dejaba de hacer comentarios sobre cómo la abuela Isabel desperdició su fortuna ayudándome a estudiar en la universidad. Todo ese dinero en educación, decía con desdén durante la cena posterior al funeral, cuando Clara, mi cuñada, tuvo que conformarse con una universidad local. Lo que nadie sabía era que la abuela Isabel había sido mucho más que una simple mujer mayor que vivía en una casa modesta. Era una empresaria brillante que había construido un imperio en secreto. La carta en la caja fuerte me dejó sin aliento. Mi querida Victoria, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. No llores por mí, porque he vivido una vida plena y feliz. Pero hay algo que debes saber. Durante años, he observado cómo has luchado por mantener la paz con tu familia política, especialmente con Beatriz. He visto cómo te han menospreciado, cómo han intentado hacerte sentir menos. Lo que no saben es que durante los últimos 30 años, he construido un imperio empresarial. Hoteles, restaurantes, propiedades, todo bajo nombres diferentes. Y ahora, todo es tuyo. Pero ten cuidado. La codicia puede hacer que la gente muestre su verdadera naturaleza. Con amor, abuela Isabel. Adjunto a la carta había una lista de propiedades y empresas que me dejó atónita. La abuela Isabel no solo era rica, era multimillonaria. Decidí mantener el secreto por un tiempo, observando cómo se desarrollaban las cosas. Miguel, mi esposo, estaba distante desde el funeral, pasando más tiempo con su familia que conmigo. Una semana después, Beatriz organizó una cena familiar. Para discutir el futuro, dijo. Llegué a la mansión de los García, como les gustaba llamar a su casa de suburbio, y encontré a toda la familia reunida, Miguel, Clara y su esposo, y por supuesto, Beatriz presidiendo la mesa. Victoria, querida, comenzó Beatriz con su falsa dulzura, hemos estado hablando sobre las propiedades que tu abuela dejó. Me mantuve en silencio, bebiendo mi vino. Como sabes, Clara está esperando su primer bebé, continuó, y necesitan una casa más grande. Así que tomé la libertad de vender las propiedades que heredaste. Casi me ahogo con el vino. Perdón. Oh, no te preocupes, sonrió Beatriz, ya está todo arreglado. El dinero irá directamente a Clara y José para su nueva casa. ¿Y cómo exactamente vendiste propiedades que no te pertenecen? Pregunté con calma. Miguel intervino, mamá encontró los documentos en tu escritorio. Como tu esposo, ¿tengo derecho a? ¿Revisaste mi escritorio? Lo interrumpí. Eso no importa, dijo Beatriz. Lo importante es que la familia se ayuda entre sí. Y Clara necesita esa casa. Me levanté lentamente de la mesa. ¿Qué propiedades exactamente creen que han vendido? Clara sonrió con suficiencia. La casa de la abuela en el centro y el pequeño edificio de apartamentos en la zona norte. No es mucho, pero nos ayudará. Tuve que contener una carcajada. Habían encontrado los únicos documentos que la abuela había dejado a la vista, propiedades menores que ni siquiera estaban a mi nombre todavía. Ya veo, dije suavemente. ¿Y supongo que también encontraron los documentos de las Torres García? El tenedor de Beatriz cayó sobre su plato. Las Torres García era el desarrollo inmobiliario más exclusivo de la ciudad, propiedad de un misterioso grupo empresarial. ¿Qué tiene que ver ese lugar con esto?, preguntó Miguel, confundido. Oh, nada, respondí. Solo que es curioso cómo algunas personas piensan que pueden tomar lo que no les pertenece. No nos amenaces, espetó Beatriz. Ya vendimos esas propiedades. No hay nada que puedas hacer. Saqué mi teléfono y marqué un número. ¿Señor Ramírez? Sí, proceda con lo que discutimos. Lo que sucedió después cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque lo que mi familia política no sabía era que yo no solo había heredado algunas propiedades,
Había heredado el control de todo su mundo. Y ellos acababan de darme la excusa perfecta para usarlo. El señor Ramírez, el abogado de confianza de mi abuela, había estado esperando mi llamada. Durante la última semana, me había estado poniendo al día sobre el verdadero alcance del imperio de la abuela Isabel. Saben, dije volviendo a sentarme tranquilamente, es fascinante cómo funciona el mundo de los negocios. Beatriz me miró con desdén. ¿Qué sabrás tú de negocios? Eres una simple contadora. Tienes razón, sonreí. Soy una simple contadora que ahora es dueña de Grupo Empresarial Isabel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Grupo Empresarial Isabel, susurró Clara. Pero eso es. El conglomerado que posee las Torres García, completé. Y también el centro comercial donde está tu boutique, Clara. Oh, y los terrenos donde construirán tu nueva casa. Beatriz se puso pálida. Imposible. Esas propiedades pertenecen a diferentes empresas. Empresas que mi abuela creó, expliqué. ¿Recuerdan a Isabel Constructora? ¿Inversiones del Norte? ¿Desarrollos Victoria? Todos nombres inspirados en ella, y en mí. Miguel me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Victoria, ¿por qué no me dijiste? Como tú me dijiste que tu madre estaba revisando mi escritorio, respondí. O que planeaban vender propiedades que no les pertenecían. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje del señor Ramírez, documentos presentados. Las ventas han sido bloqueadas legalmente. Por cierto, continué, sobre esas ventas que intentaron hacer, me temo que hay un pequeño problema. ¿Qué problema?, preguntó Clara, su voz temblando. Falsificar firmas es un delito grave. Y tengo pruebas de que tú, Beatriz, falsificaste la mía en los documentos de venta. No puedes probarlo, gritó Beatriz. ¿Las cámaras de seguridad de mi oficina no son prueba suficiente? ¿O los correos electrónicos donde planeabas todo esto con el agente inmobiliario? Yo solo intentaba ayudar a mi familia, balbuceó Beatriz. ¿Tu familia? Mi voz se endureció. ¿Te refieres a la misma familia que me ha tratado como una intrusa durante años? La misma familia que se burló de mi abuela por ayudarme con mis estudios. Me levanté nuevamente. Les tengo noticias. La abuela Isabel no solo me dejó propiedades. Me dejó el control total de sus empresas. Y acabo de recibir confirmación de que todas las ventas que intentaron hacer han sido bloqueadas legalmente. No puedes hacer esto, protestó Clara. Ya firmamos los papeles para la casa nueva. Deberían haber leído mejor esos papeles. Sonreí. La constructora que les vendió la casa, también me pertenece. El rostro de Clara se descompuso cuando comprendió las implicaciones. Y hay más, continué. ¿Recuerdan el préstamo que pidieron para la boutique, Clara? ¿Adivinan quién es el verdadero dueño del banco? Pero lo que sucedió después, cuando revelé el verdadero alcance de mi poder sobre sus vidas, nadie lo podría haber previsto. Les propongo un trato, dije mientras sacaba una carpeta de mi maletín. Podemos hacer esto de dos maneras. Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Victoria, por favor, somos familia. ¿Familia? Repetí. La familia no intenta robar. La familia no falsifica firmas. La familia no. Todo esto es tu culpa, interrumpió Beatriz. Si no fuera por ti, mi hijo tendría el éxito que merece. ¿Mi culpa? Déjame mostrarte algo interesante. Saqué más documentos de la carpeta. ¿Sabías que la abuela Isabel tenía investigadores privados? Observaron a esta familia durante años. Comencé a distribuir fotografías y reportes. Por ejemplo, aquí está Beatriz reuniéndose con los competidores de la empresa donde trabaja Miguel, vendiendo información confidencial. O debería mencionar los fondos que has estado desviando de la fundación benéfica que presides. Beatriz se quedó sin aliento. Clara comenzó a llorar. Y Clara, querida cuñada, ¿qué pensaría la gente si supiera que tu boutique es en realidad una fachada para lavar dinero? Eso no es cierto, balbuceó Clara. Los registros contables dicen lo contrario. ¿De dónde crees que salió el dinero para tu inversión inicial? Me volví hacia Miguel, quien parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. ¿Y tú, querido esposo?
¿Les has contado a tu madre y hermana sobre las cuentas offshore que abriste? ¿O sobre los documentos que has estado filtrando a la competencia? ¿Cómo? Susurró. La abuela Isabel no solo construyó un imperio. Construyó una red de información. Lo sabía todo, sobre todos. Y ahora yo lo sé. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, Beatriz habló, su voz quebrada. ¿Qué quieres? Como dije, tenemos dos opciones. Primera, puedo usar esta información. Para mañana, todos ustedes enfrentarían investigaciones criminales. O segunda, podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Miguel. Renunciarán a cualquier reclamo sobre las propiedades que intentaron robar. Clara cerrará la boutique y devolverá el dinero. Beatriz renunciará a la fundación. ¿Y tú, Miguel? Bueno, eso depende. ¿De qué? De si quieres seguir casado con una simple contadora, que ahora controla el destino de tu familia. 3 meses han pasado desde esa noche. Clara cerró la boutique y ahora trabaja como vendedora en una tienda departamental. Beatriz renunció a la fundación, citando razones de salud. En cuanto a Miguel, la semana pasada finalizamos nuestro divorcio. Resultó que no podía manejar el hecho de que su esposa tuviera más poder que él. Nunca pensé que fueras así, me dijo en nuestra última reunión. No, Miguel. Nunca te molestaste en conocerme realmente. Ayer recibí una carta de Beatriz. Victoria, ahora entiendo por qué Isabel te eligió a ti. Eres más fuerte de lo que cualquiera de nosotros pensó. La guardé sin terminar de leerla. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. La abuela Isabel tenía razón. La codicia revela la verdadera naturaleza de las personas. Pero también reveló algo sobre mí misma. Soy más parecida a mi abuela de lo que pensaba. Ahora dirijo el imperio que ella construyó, pero lo hago a mi manera. Establecí una fundación educativa real, ayudando a estudiantes como yo una vez fui. Porque el verdadero poder no está en el dinero o el control, sino en cómo eliges usarlo. Y cada vez que alguien me pregunta cómo una simple contadora llegó a ser una de las empresarias más poderosas de la ciudad, solo sonrío y digo, es una larga historia que comenzó con una abuela muy sabia y una familia muy codiciosa.